palabra, usted va a cambiar su manera de vivir y de ver todas las cosas. Usted dirá: para mi Dios no hay límites para nada. Vas a sumergirte en lo sobrenatural de Dios. Y si antes habías visto o si antes habías oído, yo te garantizo algo, que ahora tus ojos verán el poder de Dios manifiesto. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti danzaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús. Bueno, mis amados, le pedí al Señor que me diera luz y entendimiento en cuanto a lo que quería que compartiéramos. Hay muchas cosas hermosas que Dios nos ha estado ministrando, y veo que de alguna forma u otra también nos va empoderando de lo que es esa posición que nos ha dado y que nos da la autoridad y el poder en el Espíritu Santo para cumplir y hacer las obras que nos ha encomendado. Para ello quiero invitar a ver su Biblia en el libro de los Efesios, el libro de Efesios. Y en el capítulo 1 vamos a tomar en el versículo 15 la lectura de las Escrituras. Para mí, bueno, algunos concuerdan con eso, algunos le dicen que Efesios es la novia de las epístolas, ¿ok? Porque es demasiado rica y hermosa, y para mí en el libro de Efesios está todo el equipamiento del soldado del Señor. Habla de su destino universal, de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, de que somos hechura nueva en Cristo Jesús. Habla justamente de las armas espirituales, de la unidad, del Espíritu, de los 5 ministerios, de la armadura del soldado, de cómo guiar nuestros hogares, nuestra familia, cómo educar a nuestros hijos, cómo los hijos deben honrar a padre, cómo los jefes deben tratar a sus empleados, cómo los empleados deben comportarse con sus jefes, y en fin, una cantidad de cosas que yo amo realmente entre todas las epístolas, de una forma particular los Efesios, y siempre consigo en ello hermosas verdades de Dios para compartirlas, y esta es una de ellas, ¿ok? Le invito a abrir sus Biblias, si son tan amables, en el capítulo 1, versículo 15 del libro de los Efesios, ¿ok? ¿Tienen el texto? ¿Lo leemos? Lo leemos. Bueno, con la bendición de nuestro Padre Celestial, dice así la palabra. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Espíritu Santo de Dios, hemos rendido nuestras vidas a tu presencia, dejando que tú nos tomes, Señor mío Dios, y nos envuelvas en esa frescura de tu gracia. Oh Dios, tú eres nuestro maestro como por excelencia, y la palabra es espíritu y es verdad, y es por tu espíritu que podemos entenderla y comprenderla. Por eso, Señor, como cantábamos ahora rato, Espíritu Santo, revélame a Cristo. Permite que tu palabra sea revelada, Señor, en nuestras vidas, y ella produzca efectos poderosos de transformación, de cambio, y nos lleve a desarrollar dimensiones de fe para hacer las cosas grandes y hermosas que tú nos has encomendado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Le damos un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Un aplauso al Espíritu Santo de Dios, la cual honramos y bendecimos. Y le damos gloria, honra y alabanza. Qué bueno. Este tema lo hemos titulado, o sea, ¿quién tú eres? ¿Qué tú tienes? ¿Y qué tú puedes? ¿Quién tú eres? ¿Qué tú tienes? ¿Y qué tú puedes? ¿Ok? El apóstol Pablo está haciendo una oración, ¿ok? Ayer comenzábamos de dónde nace la iglesia de los Efesios. Nace en el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en un lugar realmente que estaba entregado al ocultismo, a la hechicería, que se caracterizaba por la forma y la economía de aquel lugar, se caracterizaba por el ocultismo, y que Pablo duró ahí casi 3 años, que dice que consiguió unos discípulos que no habían sido bautizados en aguas, pero no en el Espíritu. Empieza a hablarle de lo que es el poder del Espíritu, y reciben realmente la dimensión del Espíritu, y está enseñando en una escuela que algunos estudiosos dicen que era una escuela de filosofía, que Pablo alquilaba ese espacio para enseñar la palabra de una escuela de un tal Tirano. Dentro de los viajes de Pablo dura casi 3 años en ese lugar, y entendemos que era la puerta de entrada a Asia, donde se quebrantaron fortalezas espirituales, y vino como consecuencia, como resultado, las 7 iglesias de Apocalipsis, y por supuesto, como resultado positivo, todo un continente, el continente asiático, se conoció después, 300, 400 años después, como un continente cristiano. Es hermoso. Y por eso veo que Pablo está entrenando a las personas que están en ese lugar, está equipándolo. Efesios es una epístola de entrenamiento, de desarrollo. Habla del destino de la iglesia, habla de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, habla del sello del Espíritu Santo, las arras, el adelanto que se nos da del Espíritu Santo. Habla justamente de esta oración y otra justamente que habla de la dimensión del amor de Dios. Nos equipa dentro de lo que es la unidad del cuerpo de Cristo, los dones, los 5 ministerios, y sigue un desarrollo de la unidad del cuerpo de Cristo. Y habla de una serie de cosas que va equipándonos, que ya lo dije, incluso la familia, hasta llegar en el capítulo 6 con la armadura del soldado, y termina orando en todo momento y en todo lugar, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y Pablo ora, pide la oración por él. Dentro de ese desarrollo, Pablo empieza a orar para que haya comprensión. Hay cosas que entendemos que hay conocimiento, pero si esa palabra no es revelada por el Espíritu Santo, no produce el efecto en nosotros. Muchos conocemos las Escrituras, muchos hasta la manejamos muy bien, pero esa palabra no ha tenido revelación, y al no tener revelación no produce el efecto. Entonces Pablo está orando para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les diera sabiduría y capacidad para tomar sabias y prudentes decisiones. ¿Ok? Revelación, una comprensión que viene por el Espíritu Santo de su palabra, de Cristo, la revelación de Cristo, de su obra, de su justicia. Una serie de cosas Pablo está orando para que reciba revelación, y dice conocimiento de Él.
Y habla que sean abiertos los ojos del entendimiento. El entendimiento tiene ojos. Y en ocasiones pues tiene miopías y astigmatismo. Y Pablo ora para que hayas abierto los ojos del entendimiento y puedan entender. ¿Ok? Para mí es uno de mis motivos de oración por la iglesia y por mis hermanos. Siempre pido, Señor, sabiduría, revelación, conocimiento, y sean abiertos los ojos del entendimiento para que podamos hablar en el mismo lenguaje, andar en el mismo espíritu y poder comprender lo que el Dios Padre ha determinado hacer con cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Yo siempre me copio de Pablo para estar tomando como lo hacía, como oraba para orar. Pero Pablo voy a hacer 3 énfasis en particular del motivo de la oración de Pablo. Dice, para que podáis entender la herencia en la cual fuiste llamado. Ahora, dice, oraba para que pudiéramos entender la herencia en la cual fuiste llamado. Nótese lo siguiente, amados. Nosotros vinimos al Señor sin identidad, ¿ok? Y no teníamos identidad. En tiempos atrás, aquí se hablaba que alguien que no tenía un padre era un bastardo porque no tenía. Y eso lo excluía de las herencias, de los beneficios. No, lo que pasa es que es hijo de fulano, pero no lo reconoció. Y como no lo reconoció, no goza de los beneficios. Hoy por hoy se han modificado las leyes y hay, a través de un procedimiento, obviamente las personas se valer sus derechos. Pero un lenguaje que se dominaba, oye, no es heredero porque no fue reconocido. Y de alguna manera eso ilustra algunas cosas de las Escrituras. Porque lo primero que el Señor viene a hacer es restaurar nuestra relación con nuestro Padre que fue perdida. El hombre perdió y quedó como criatura su relación paterna en el pecado, en el Edén, ¿ok? Y quedamos sin paternidad. Es decir, que en Cristo viene la revelación del Padre que se había perdido. Y Cristo Jesús dice, el que a mí me ve, al Padre ve, porque el Padre y yo uno somos. Aleluya. Entonces Cristo viene, le dice a Felipe, maestro, Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo andando conmigo y aún no lo conoce. El que a mí ve, al Padre ve, porque el Padre y yo uno somos y nadie da al Padre sino a través de mí. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces se cumple parte de la profecía, la revelación del Padre. Cristo viene a revelar el Padre. Juan 17, cuando ora por su discípulo, dice, Padre, la gloria que tú me diste se la he dado a ellos para que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a tu Hijo al cual has enviado. Cristo vino a revelar al Padre, a acercarnos al Padre. Por eso Juan 1:10 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todo aquel que le recibió le dio la potestad. La palabra potestad dice derechos legales irrevocables de ser hijo de Dios. Y más adelante Juan dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Entonces no es un refrán, que a veces nosotros somos refraneros y no nos detenemos a entender la responsabilidad que tenemos como padres, y de repente nuestros hijos dicen bendición, y le decía, Dios te bendiga, pero a veces ni siquiera completo lo decimos, se convirtió en un refrán, y los hijos ni siquiera nos piden la bendición completa, dice, visión, 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 se hizo un refrán, y papá dice, ten diga, porque no entendemos el uso de la autoridad que tenemos paterna, y el poder que tiene cuando yo digo que Dios te bendiga. Wow. Entonces yo no puedo ser refranero. Estoy haciendo uso de la autoridad que Dios me ha dado. Por eso se peleaban por la bendición del Padre en el Antiguo Testamento. Pues es un manto de gracia que está sobre nosotros los padres, que impartimos sobre nuestros hijos, y eso determina el futuro de ellos. Por eso es que el mandamiento de la honra del Padre involucra bendiciones. Honra a tu padre y a tu madre, que es uno de los 10 mandamientos, y se te irá bien en todos tus caminos, y largos serán tus días en esta tierra. Cuando entiendo la dimensión de la autoridad que tengo como padre, no voy a ser refranero, voy a detenerme. Cuando mi hijo me dice, papá, deberíamos decirle, écheme tu bendición. Y declaro la bendición y determino el éxito de su vida en todo lo que emprenda y en todo lo que haga. Eso es un principio establecido en Génesis antes que el hombre hubiera pecado, porque dice, y los bendijo Dios y dijo, creced, multiplicad, enseñoread
hizo juzgar la tierra y los bendijo. Dios quiere decir que desde Génesis está el principio de la bendición. Aleluya. Bendecimos al Señor por siempre y para siempre. Pablo ahora, para que haya identidad, cuando usted va a cambiar un cheque o cuando hace una transacción, lo primero que usted tiene que sacar es su cédula de identidad. La cédula de identidad habla que usted es un ciudadano, bien sea extranjero o nacional, pero es lo que lo identifica, y cualquier transacción le dicen debe su cédula de identidad. Obviamente sin identidad no puedo hacer ninguna transacción, ni puedo hacer ninguna demanda de mis derechos legales. Pues cuando el Señor nos da lo que se llama, nos acepta como hijos, nos está dando identidad, y ahora no somos cualquier persona, somos hijos de Dios. Y cuando nos acercamos a través de la oración, de la intercesión, nos acercamos con identidad, como hijos de Dios. Y por eso Jesús dijo, cuando le dice a los discípulos, maestro, enséñanos a orar. Jesús le dice, cuando oré, decía así, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, vengo con una identidad ante Dios, como hijo de Dios que soy. Padre nuestro que estás en los cielos. Y el Señor nos enseñó a acercarnos a un Padre, ¿ok? Y como Padre, herederos y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Quiere decir que cada vez que me acerco en la oración, tengo que acercarme con identidad. Mi identidad de hijo. Soy hijo. Y como hijo, tengo derechos. Y en el contexto correcto, no en el contexto, podría decir mal hablado, decir una demanda, voy a demandar, no. En el contexto de un derecho legal, la oración es una demanda como hijos. Padre, aquí está tu hijo. Y pido, Señor, que por tu gracia me concedas tu bendición en esto, esto y esto. Y el Jesús pone aún el ejemplo, dice vosotros, si vosotros siendo malos, ¿quién de vosotros, hijos, le pide un pedazo de pan y le da una piedra? Un huevo y le da un escorpión, un pez y le da una serpiente. Y si vosotros siendo malos, hacer cosas buenas, cuánto más vuestro Padre celestial, no dará lo que pidiere. Pedid y recibiréis, buscad y os hallaréis, tocad y os abrirá, porque el que pide se le da, porque el que busca hallará, y el que toca se le abrirá. Y no habéis recibido, porque no habéis pedido. Pedid, pedid, para que mi gozo sea completo. ¡Aleluya! Qué tremendo es, amados, que el Señor tuvo que sacar a Marta del pasado, del futuro, y traerla al presente. Cuando Jesús llega a casa de Marta después de la muerte de Lázaro, Marta le dice al maestro, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Tiempo pasado. El Señor le dice, Marta, tu hermano vivirá. Y ella le dice, sí, Señor, en el día postrero, futuro. Y Jesús le dice, te digo que si creyeres, verás la gloria de Dios. Presente. Tuvo que sacar a Marta del pasado y tuvo que sacar a Marta del futuro y traerla al presente. Porque la fe opera en el presente. En el futuro opera la esperanza, pero en el presente opera la fe. Y la esperanza de la iglesia está en el futuro, después de nuestra partida o el levantamiento de la iglesia, que no sabemos el día y la hora. Pero la fe es un continuo presente. Yo vivo por fe todos los días de mi vida. Lázaro, sal fuera. Y entonces superó el milagro. Muchos de nosotros a veces nos hemos quedado en el recuerdo pasado o estamos pensando en bendiciones en el futuro. Y hay que sacarnos del pasado y del futuro y traernos al presente para que vivamos en una dimensión de fe todos los días de nuestras vidas. Aleluya. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando estamos hablando de la herencia y de los beneficios de Dios, estamos hablando
de algo que tengo que hacer efectivo cada día. Ya está depositado y solamente tengo que ir. Y lo ilustraba en estos días. Tengo un cheque, ¿verdad?, que se me ha dado, pero cuando tengo ese cheque yo puedo decir tengo ese cheque, pero hasta que no lo hago efectivo no estoy gozando del beneficio. Entonces decir heredero es tener el cheque, pero cuando voy y lo cambio tengo posesión y dominio, empiezo a administrarlo, porque entonces la herencia se hace efectiva y empiezo a disfrutar de sus beneficios. Igualmente, si yo digo que soy heredero, pero no hago efectivo mis beneficios, entonces, amados, no estoy solamente hablando de herederos, pero no estoy gozando de la herencia. Por eso, amados, la fe opera no en algo que va a suceder. La fe opera por algo que ya sucedió. No es que va a suceder, es que ya sucedió. Cuando yo entiendo la revelación de la obra de Cristo en la cruz, entonces yo voy a hacer demandas por causa de la justicia de Dios. Y mi oración sea más poderosa por causa de que estoy pidiendo algo que ya fue hecho. Cuando yo oro por un enfermo, antes decía, Señor, sánalo. Y demandaba la sanidad sobre él. Oh, Señor, sánalo, Señor, obra en él. Pero cuando entendí esto, mi oración cambia, porque ya la sanidad fue manifestada en la obra de Cristo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero entonces mi oración ahora es, Señor, manifiesta lo que tú hiciste. Que tu sanidad se manifieste en tu cuerpo, que su sanidad venga, que tu liberación venga, porque estoy demandando que ya fue hecho y solamente falta que se manifieste. Y pido que se manifieste la salud y que se manifieste la sanidad, porque estoy viendo que ya fue consumado en el sacrificio de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Identidad. Muchas de las cosas que no gozamos hoy es por carencia de identidad. Nos cuesta tardía. Algunas veces es por situaciones que marcaron de una manera negativa nuestras vidas. Y la primera experiencia que un niño tiene de Dios es con su padre. Y tal vez su experiencia no fue la mejor. Y pareciera que hay como algo que impide ver al Padre. Y muchos hasta tenemos problemas para orar. Porque no es fácil decir Señor, Dios mío, Señor. Pero nos cuesta decir Padre nuestro que estás en los cielos. En ocasiones he conseguido estos casos y les he dado tareas. Y le he dicho, me agarras el Salmo 23 o el Salmo 91 y le vas a decir, en vez de decir, el Señor es mi pastor, va a decir, mi Padre es mi pastor y nada me faltará. En valle de delicados pastos, mi Padre me cuida y me pastorea. Y los he puesto a declarar eso para que de alguna manera tengan una experiencia de su Padre. Y que de alguna forma u otra, si tuvo una carencia por falta de amor paterno o por modelos equivocados, en esa oración va a tener una revelación del amor del Padre en su vida. Cuando tenemos una revelación del Padre en nuestras vidas, somos mejores adoradores. ¿Por qué razón? Porque el Padre busca a quien le adore en espíritu y en verdad. Y mientras más conozco a mi Padre, su amor, entonces soy un mejor adorador. Dice gloria a Dios a eso. Pablo oraba para que pudieran entender. Se habla de un hombre, una ilustración, se habla de un hombre que deseando emprender otros derroteros, vendió todas sus propiedades, sus bienes y compró un pasaje de barco y compró también una bolsa de pan y un pedazo de queso, un pan de queso grande, y se montó en su barco deseando tener un nuevo comienzo en otro país lejano. Pero cada vez que sonaba la campana, aquel hombre enseguida se iba a un lado y sacaba un pedazo de pan y un pedazo de queso y empezaba a comer. Y así pasó muchos días. Pero sabe que el queso, sin refrigerarlo, se va poniendo rancio y el pan, por supuesto, se pone duro y mojoso. Sin embargo, por mucho tiempo ese hombre seguía comiendo pan mojoso y queso rancio. Llegaron después de tantos días, semanas y meses al lugar y suena nuevamente la campana. Señores, la campana para ir a comer. Y luego el hombre se sigue yendo a un lado, sacaba su pedazo de pan duro y mojoso y su queso rancio a comer. Pero alguien que le viene observando y le dice, amigo, disculpe, perdone la curiosidad, pero cada vez que suena la campana 3 veces al día para ir a comer, usted se va a un lado y empieza a comer pan mojoso y queso rancio. ¿A qué se debe eso?
Y él le dice, lo que pasa es que gasté todo lo que tenía para comprar un pasaje y irme a esas tierras. Y no me quedó más nada, no me quedó más dinero, sino para comprar una bolsa de pan y un pedazo de queso. Y le dijo él, ¿usted no sabía que en su boleto estaban incluidas las 3 comidas? La palabra salvación en griego quiere decir soterio. Y soterio habla de un combo. Todo lo que involucra la salvación, no tan solo la salvación de la muerte y del estado de pecado. Está hablando de una cantidad de beneficios que entra dentro del sacrificio de Cristo. Pero si yo desconozco la dimensión de su obra, entonces voy a vivir carente de muchas cosas, porque se me olvida que en el paquete de la salvación tengo una cantidad de bendiciones. ¡Aleluya! Un día estuve predicando sobre la mujer girofenicia, porque siempre he escuchado varios mensajes sobre la mujer girofenicia, de que decía de la fe de la mujer girofenicia, que le decía, sí Señor, porque aún los perrillos comen de la migaja que caen debajo de la mesa. Pero yo no me enfoqué ahí, me enfoqué fue en la palabra que Jesús le dijo, cuando le habló a la mujer girofenicia, que era una extranjera. Le dijo, porque no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y le digo, hermano, el pan es para los hijos, no las migajas. El pan es para los hijos. Las migajas son para los extranjeros, los que no han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero el Señor dijo, el pan es para los hijos. Lo mejor es para nosotros, porque somos sus hijos. Lo mejor es para nosotros. Aleluya. Qué interesante es tener una correcta identidad. ¿Ok? Luego nos dice, Pablo dice, para que puedan comprender la herencia en la cual fuiste llamado. Y sigue diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza en lo que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Acabo de desarrollar la riqueza de su gloria, riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19 dice, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Segundo propósito de la oración. Entonces, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Y esas son tu identidad para acercar y hacer todas las cosas que Dios te encomienda. Gozaré en mi Señor con toda mi alma. Me alegraré en su amor y su esperanza. Y